Bienvenidos a un episodio más de Logística y Transformación, donde hablamos de temas logísticos sin complicaciones. Y ahora tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre la torre de control digital, pero yo le doy la bienvenida a Eduardo. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Qué tal su semana? Un gusto ya que estar nuevamente con ustedes. Buena semana, mucha bendición, mucho trabajo. Y parte de eso estamos contentos que tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre la logística, digitalización, la trazabilidad de la carga, el control y lo importante que es, una vez que yo hago un despacho, cómo estoy viendo mi carga, cómo se está moviendo. Así que le damos la bienvenida a Ezequiel Membretti, el CEO de Trazalogic. ¿Lo he dicho bien, Ezequiel? Bienvenido desde Argentina. Muy buenos días, Jacqueline, Eduardo. Un placer estar acá con ustedes, vosotros, ¿no? Como hablamos con nuestros clientes en España, y correctamente, Trazalogic. Así que lo has dicho bien, un placer y agradecido de estar acá en vuestro podcast. Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal Argentina? Pues nosotros aquí en El Salvador ya en vísperas de un descanso vacacional. Merecido descanso, Ezequiel. Bien, por aquí estamos igual, ¿no? La Semana Santa es la semana que viene. Y bueno, Argentina, si me lo permiten, es Argentina. Sí. Es con todo lo bueno y todo lo malo que tiene este bendito país, en el cual yo he ido y venido 2 veces. He pasado casi 15 años de mi vida viviendo en España. Después he vuelto en el 2021 y he estado 2 años también en la hermosa tierra boliviana, en Santa Cruz de la Sierra, principalmente con un emprendimiento digital al estilo de Mercado Libre. ¿Ah? Después, bueno, lo he simultaneado con actividades de consultor, que soy docente también, y emprendedor. ¿Ah? Y bueno, nada, llegamos hasta este punto de hace unos 6 meses, que de mis experiencias anteriores en Europa y algunos contactos que he tenido, decidí emprender con lo difícil, ¿no? Que es emprender. Sí. Y ahí estamos con un proyecto que ya lleva 6 meses y que es Trazalogic. Básicamente, Trazalogic es una torre de control. Lo que hacemos es, intentamos y ponemos todo el foco en crear un cerebro operativo donde ahí se controle y se centre toda la información y todos los datos, símil lo que es una torre de control en un aeropuerto. Y básicamente lo que hacemos es centralizar en tiempo real todos los movimientos que tiene un determinado cliente. Somos una continuidad, como siempre digo, operativa de un departamento de tráfico. Sin ir más lejos, un outsourcing. Las empresas tercerizan sus servicios de tráfico en nosotros. Básicamente eso es lo que aporta Trazalogic a un mundo tan dinámico, tan complejo y tan cambiante como el actual. Interesante. Dentro de lo que decís es datos. Es importante que muchas empresas a esta fecha, primero, no tienen datos, estos datos llevarlos a hacer información y de esto poder analizar, hacer análisis para tomar decisiones. Creo que eso es parte de lo que ustedes hacen, ¿no? Llevarlos a construir datos, información y toma de decisiones. Eso es el círculo virtuoso de la información, Edu. Ahí has dado la clave, ¿no? Lo que es la data, la información, el conocimiento y a raíz de eso poderse diferenciar en el mercado. A ver, lo que hacemos nosotros es una gestión activa del dato. El dato por sí solo no es nada, ¿tá? Y hablemos así con esta crudeza determinado. El dato sin curar, sin entenderlo, sin ponerle un contexto, sin conocimiento, básicamente no es nada. Entonces lo que hacemos nosotros es, con ese input valioso, que sí es un medio en sí mismo, pero no un fin el dato, ¿tá? Y después, si tenemos algún ratito de tiempo, nos meteremos dentro del mundo de las transformaciones digitales y la digitalización, ¿tá? Que hay mucha gente que se quiere digitalizar compulsivamente, pero lo que hay que hacer es transformarse digitalmente, que comienza antes de adquirir tecnología.
tecnología. ¿Verdad? Ahí lo dejo para dar una vuelta a un tema tan importante. Entonces, básicamente nosotros tomamos ese dato, que es ese input, que es ese seguimiento, que es esa temperatura controlada que estamos siguiendo en tiempo real. Tenemos algunos viajes que van desde el sur de Marruecos hasta el norte de Londres, por ejemplo, ¿no? Recorremos casi 3.000 y pico de kilómetros, cruzamos el estrecho de Gibraltar, cruzamos la península ibérica, cruzamos Francia, cruzamos el Mar del Norte por tren, el Eurotúnel o por barco, y hacemos toda la distribución dentro de lo que es UK, en Inglaterra. Entonces, con ese dato, como bien decía Eduardo, lo que hacemos es lo contextualizamos y actuamos y trabajamos en consecuencia. Entonces, si el dato me está diciendo que yo tengo que llevar unos frutos rojos a 2 grados y tengo una desviación de más o menos 2-3%, es un dato que me da una información, está dentro de los parámetros normales y sigo. Si ese rango se llega a disparar y tengo un rango durante más de 1 hora y media, 2 horas, superior al 3% y no actúo, la carga se puede echar a perder y con eso muchos miles de dólares van a euros. Entonces, es ahí, Eduardo, para responderte concretamente a la pregunta, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo hacemos esa gestión activa del dato? Y la gestionamos. No nos quedamos solamente con la info en una actitud reactiva, sino que eso es el input para poder hacer una gestión proactiva. Interesante, Ezequiel. Y en palabras sencillas, ¿qué sería una torre de control? Una torre de control, básicamente, como lo conté al principio, es ese cerebro operativo en donde se tiende a concentrarse absolutamente toda la información y a raíz de ahí todas las decisiones. ¿Verdad? En este caso concreto nosotros hablamos del transporte, pero también se podría centralizar una información de warehouse, se podría centralizar la información de la distribución propiamente dicha, de la última milla, que también es otro tema muy apasionante. Es un centro de control de toma de decisiones. Lo que hacemos a partir de una torre de control es que tiramos esos silos operativos que tenemos entre distintos departamentos, ¿verdad? Y empezamos a trabajar de una forma cross, de una forma armónica, y empezamos a hablar de lo que se llama ahora flujo de valor, ¿verdad? Donde realmente entendemos que esa mercadería que entra por una puerta, todos los procesos que hace dentro de un departamento, de un centro de distribución, y se entrega al cliente final. Básicamente es un centro neurálgico donde se concentran datos y a partir de datos se toman decisiones. Es importante lo que tú dices, Ezequiel. Somos el cerebro. Ahora, esa red neuronal, yo voy a decir que lo voy a pasar a la práctica de la logística. Ya hablábamos de un warehouse, hablamos de interconexiones, interoperabilidad con sistemas y me encanta porque vamos avanzando a lo que es, y nos gusta hablar en este podcast, que es la logística, que es la transformación y la tecnología. ¿Cómo la trazabilidad, poniéndole ya un nombre específico a esta integración de warehouse, de despachos, del transitario, del transporte, de esos 3.000 kilómetros que acabas de decir que ustedes recorren con las unidades? ¿Cuál es la diferencia, o mejor dicho, la ventaja competitiva que da a tener esta trazabilidad en toda esa cadena logística? Bien, a ver, muy buena pregunta ahí, Eduardo. A ver, básicamente, y ahí es donde radica nuestra propuesta de valor, ¿tá? La trazabilidad por sí sola, y vuelvo a lo mismo, es un dato que me lo levanta un GPS, ¿tá? Que me informa que hay un camión determinado que está cruzando ahora mismo por las afueras de París, que va a una determinada velocidad, que tiene una determinada temperatura a la carga y que tiene una ETA, ¿no? Un Estimated Turnaround de tantos minutos, horas para llegar al cliente final. Pero el factor diferenciador es que ¿qué hace uno con esa información? ¿Tá? ¿Cómo realmente acciona? ¿Cómo es proactivo? ¿Cómo le permite al cliente de uno, a los clientes de Trasalogy, que son grandes cargadores europeos, ¿tá? Darle visibilidad para que a su vez esos grandes cargadores europeos le den visibilidad a sus clientes? Ejemplo concreto, cómo nosotros a través de esta gestión del dato
vamos a informar de que puntualmente en el Mar del Norte hay marejada, que no podemos tomar el ferry, que tenemos que cancelar una reserva de ferry y tenemos que ir por el Eurotúnel. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos cambia la gestión logística absolutamente a toda la cadena? Bueno, nosotros eso lo podemos prever con 3 o 4 horas de antelación antes de llegar a lo que es el Mar del Norte, a lo que es Normandía. Entonces, con esa información le podemos avisar a una cadena de supermercados que trabaja para nuestro cliente que se vaya preparando porque vamos con un delay de 3 o 4 horas. Entonces, básicamente es la proactividad en la gestión de ese dato. Obviamente, atrás de eso hay un conocimiento profundo, porque como bien saben, en Europa hay leyes donde se controlan los tiempos de conducción, no se puede conducir como en América ilimitadamente, por lo tanto, los choferes tienen que tener un descanso obligatorio, hay que tener determinadas normas, hay que pagar determinados cánones para poder cruzar en aduanas. Bueno, toda esa gestión proactiva es lo que hace Trasalogi y le aporta valor a la cadena logística. Pero fíjate, Ezequiel, que vos decís, ya es un tema de toma de decisiones asertiva, pero también es ir bajando los niveles de riesgo. Ahora, en Europa sí ya está normado las horas de conducción, pero no creas, en América algunos países ya están regulando el tema del trabajo por accidentes, por cansancio, por agotamiento. Por agotamiento, sí. Sí, en el país hemos sufrido una serie de accidentes bastante fuertes, ¿verdad? Por el impacto que a veces no hay una hora establecida, que ahora ya se está regulando en la parte de transporte. Sí, y entonces, ¿qué te quiero decir? Podemos pensar que todo lo que tú nos acabas de compartir se va a quedar al otro lado, pero nos va a alcanzar. Y la movilidad, tarde o temprano, nos alcanza, Ezequiel. Sí, sin ninguna duda, y celebro que en América esté viniendo parte de ese airecillo, ¿tá? En normativas de seguridad, porque bienvenido sea. En Argentina, por ejemplo, los camiones que llevan combustible, por ejemplo, no circulan de noche hace muchos años. Y hay determinadas grandes compañías que sí lo empiezan a regular esto y, por ejemplo, de noche no trabaja directamente. El chofer va y descansa y toma su descanso obligatorio, que en definitiva va a repercutir en la seguridad para cada uno de nosotros en la carretera. Y sin ninguna duda, que esta propuesta Trasalogi, que nace por una necesidad que yo noté junto con algunos colegas que tengo en España, de dar cierta visibilidad a determinada hora cuando los departamentos de tráfico europeos dejan de funcionar, es ahí donde entra Trasalogi por una diferencia horaria. Ahora estamos en 5 horas y ustedes están en 7 horas con respecto a España, por lo tanto es una gran virtud. Por supuesto somos muy eficientes en costos a nivel mano de obra. En Europa cuesta mucho conseguir gente cualificada que entienda de esto, pero digamos, toda esta propuesta de valor, Edu, si me permitís, y si te entendí entre líneas, está virando como quien vira los cañones y está apuntando, en el buen sentido de la palabra, a América. Así es. De hecho, estamos saliendo en Argentina a cotizar ya propuestas comerciales. Esperemos que pronto en Centroamérica también podamos ir con nuestra propuesta. Manejaremos otros drivers, obviamente no habrá diferencia horaria, pero sí seguiremos siendo muy eficientes en costos, reduciremos la carga, los costos ocultos de la compañía, los errores operativos que hay, y algo sumamente importante, Jacqueline y Edu, que es que aumentaremos la experiencia del cliente. Nosotros participamos en el aumento de la experiencia del cliente, ¿tá? Tanto que lo hablamos dentro del mundo del e-commerce. Bueno, Trasalogi aporta, ¿por qué? Porque aporta visibilidad, aporta proactividad, le informa esa cadena de supermercados inglesa que el transporte va a llegar tanto tiempo antes, por lo tanto le damos previsibilidad para que se prepare, para que no tenga una rotura de góndola en el supermercado en Londres. Entonces es importante entender también que nosotros aportamos a la experiencia de compra del cliente. Interesante. Mire aquí lo que dice Ezequiel. Irnos preparando para temas normativos y de control de horarios de conducción y movilidad. De pronto no voy a poder operar en ciertas horas. Exacto. Estoy preparado. Luego el nivel de riesgo. ¿Cómo hacerlo? Y el nivel de riesgo. ¿Está mi operación con alto riesgo
reputacional en accidentes, manejo de la carga y luego experiencia, nivel de servicio y costos, porque también hay que hablar de costos, Sí. Ezequiel. Y ahí viene otra pregunta, Ezequiel. ¿Cómo se inicia una torre de control? ¿Cuáles son esos primeros pasos que hay que tener cuenta, verdad? Para iniciar de la mejor manera. Bien, también interesante la pregunta, Jackie. A ver, nosotros con los clientes que tenemos, lo primero que iniciamos es, digamos, las integraciones tecnológicas, ¿está? Trasalogic cuenta con un software, llamémosle un visor, un front, ¿está? Donde ahí nosotros, de acuerdo a las negociaciones y los acuerdos comerciales que tengamos con los clientes, visualizaremos los camiones que vamos a hacerle el seguimiento. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es entrar con la parte tecnológica, hacer integraciones ¿a qué? Al WMS de mi cliente, al RP de mi cliente, y empezar a levantar todo tipo de información, porque en ese front, en ese visor es como va a operar el equipo de Trasalogic. Eso sería como un primer punto. En paralelo a ese punto, lo que hacemos es mapear, setear expectativas. Como todo en la vida es sumamente importante. Si yo le voy a hacer a don Eduardo, que es el director de operaciones de una gran compañía, le voy a hacer el monitoreo de su flota, necesito de alguna forma hacerlo de forma armoniosa, de entender el equipo que él tiene actualmente, del nivel de digitalización interno que tiene, de cómo operan los clientes de Eduardo, cómo yo me voy a tener que dirigir, porque no nos olvidemos que Trasalogic habla en nombre de nuestros clientes. Yo, para que les deis una idea, yo hablo con Inditex, todos sabemos quién es el gigante de la moda, Zara. Yo hablo con Mercadona. Todos estos gigantes yo hablo en nombre de mi cliente, ¿tá? Porque para que se den una idea al nivel de integración que logramos tener. Por lo tanto, ahí Jacqueline, para responderte bien la pregunta, es un pilar tecnológico, sin ninguna duda, porque eso nos va a hacer eficientizar y estandarizar nuestra forma de gestionar. Y después viene una parte soft, si se quiere, que es entender, setear las expectativas, ver el nivel de servicio que va a demandar el cliente que le vamos a atender. Hay clientes que simplemente quieren que monitoreemos y hay otros clientes que van mucho más allá en la integración del servicio, que no solo quieren monitoreo, sino que quieren gestión activa. Entonces, nosotros tomamos ese rol protagonista. Depende también ahí cuestiones comerciales. Súper, bastante claro los pasos y por ahí surge la pregunta: ¿qué perfil de empresas, qué industria, qué tipo de carga se puede implementar esta torre de control con ustedes? Y que en alimentos la trazabilidad, Ezequiel, es, voy a decir, ya no un tema operativo, sino un tema estratégico. Garantizar la trazabilidad de los alimentos, por ejemplo, es clave. Es como dicen los gringos hablando, es un must, ¿tá? Es una obligación, digamos, no, hoy en día la trazabilidad a nivel de productos perecederos es una obligación. Entonces, el target de compañías, hoy operamos en Europa con grandes compañías que tienen 700, 800, 900 camiones, pero realmente el modelo de Trasalogic es portable para compañías que tengan 50 camiones, 20 camiones, 30 camiones, 100 camiones. Rubro, actualmente estamos, digamos, en esta vertical muy especializados en lo que es mercadería perecedera, ¿tá? Temperatura controlada. Pero el otro día también de Bolivia me estaban localizando para ver también el tema de combustibles, para darle trazabilidad al combustible, para evitar adulteraciones del combustible, para evitar robos. Por lo tanto, el modelo de trazabilidad, como bien comentaban al principio, es exportable a cualquier medio, a cualquier camión que esté rodando por la carretera. Podemos ver de que la trazabilidad se aplica en todo, Jackie. Exacto. En todo. En todo, y nos ayuda a garantizar, nos ayuda a potenciar, a evitar riesgos como empresas. Y si yo quiero iniciar en este servicio, por ejemplo, ya ir teniendo parte ya de control
¿cómo inicio? ¿Cuáles los elementos esenciales como empresa que yo debo de tener para poder tener una torre de control? Mira, Ezequiel, digamos de que te queremos llamar y queremos que nos ayudes a implementar. A ver, como hice referencia hace un ratito, a ver, en un primer momento tenemos ese aspecto tecnológico, pero sí es verdad que yo para tener un aspecto tecnológico, la empresa que me está demandando tendría que tener también un cierto nivel de digitalización, digamos un TMS, un RP. Me ha pasado que estoy cotizando compañías que no tienen ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, es un desafío enorme, lo debo decir, para Trasalogic, pero podemos darle servicios a esas compañías en la medida que a través del expertise que tenemos podemos acompañarlos en ese camino digital y recomendarles un TMS, recomendarles de alguna manera que ellos se vayan profesionalizando. ¿Para qué? Para empezar a generar datos. Volviendo al tema, sin esa digitalización podemos trabajar, simplemente es un Excel, se nos suele cargar diariamente los viajes que tenemos que seguir, tenemos que nosotros integrarnos con un GPS que tiene un camión, que eso sí es fundamental, eso es un hardware, eso sí es lo que nosotros llamamos el fierro, y empezar a hacerle el seguimiento a los camiones al mismo momento que, como vuelvo a repetir, digamos, empujamos a esa compañía cliente, a que se digitalice. Tenemos una expertise importante, conocemos los TMS que hay en el mercado, conocemos los OMS, los WMS, y podemos también acompañarlo de alguna manera en esa digitalización. Súper importante lo que acabas de decir, porque no estamos hablando de un proveedor de GPS o de geolocalización. Estamos hablando de un partner que te puede brindar no solo el servicio de trazabilidad en el proceso end-to-end, y ahí me empiezo a meter a los temas ya puntuales de logística. Cuando en logística hablamos del proceso end-to-end, que tú eres experto también, el valor agregado que le podemos sumar a las empresas cuando decimos desde la recogida del producto hasta mi cliente final, lo tengo controlado. A ver, ahí Eduardo, realmente las compañías de transporte lo que hacen es una fuerte planificación, muchas veces, ¿tá? Se planifica en el papel, se planifica en el Excel, se planifica en el RP. Tú como de alguna manera también eres un soldado curtido en varias batallas, ¿no? Eduardo, sabrás, y acá un poquito parafraseando al amigo Peter Drucker, ¿no? Que yo tomé parte de lo que él decía. Entonces, las imprevisiones, los factores exógenos que hay permanentemente en la logística, se desayunan a la planificación todos los días. Entonces, digamos, tenemos un departamento de tráfico operativamente de 8 a 16, 17 horas, que lo que hace es gestionar las cargas que previamente un departamento comercial vendió, planifican punto A, punto B, camión tal, Juan, doble conductor si hace falta, cruzamos el estrecho Mal del Norte, pero en el medio tenemos una huelga, tenemos un bloqueo, tenemos una marejada, no podemos, bueno, es ahí donde cobra sentido la torre de control y estos servicios que provee Trasalogic, porque tomamos a las 17, 18 horas nosotros la posta de ese departamento de tráfico, que vuelvo a repetir, planificó perfectamente punto A, punto B, pero ahí nosotros empezamos el camión está rodando, ¿no? Rodando, y bueno, es ahí nosotros, con lo que venimos conversando, con el dato, con la información, empezamos a anticiparnos y adelantarnos. Y saber, por ejemplo, que ya con 24 horas de antelación no va a llegar al punto. Entonces, el ETA, el Estimated Turnaround, que en un momento se pasó, bueno, ya deja de tener sentido. Entonces, de una forma proactiva y viva, sobre todo, y con personas atrás. Visibilidad. Que en la era de la IA se sepa que hay personas atrás. Están con un teléfono gestionando, humanos hablando. Gestionando con muy importante. Y eso es importante. Claro que es importante. Y ahí me surge otra pregunta. Cuando yo inicio con mi torre de control, ¿cómo preparo al personal? Porque no solo es IA, como nos estaba diciendo Ezequiel. Y Ezequiel, lo que dice Jackie
se escucha tranquilo, algo sin problema, algo que vos decís, preparar personas, cuando eso es lo más complejo. Exacto. Lo más complejo, hace unos días, bueno, aprovecho el spoiler, ¿no? Que levanté una propia academia mía, online, donde hago muchísimo foco en la transformación digital y en el factor humano, en lo que yo llamo el human world, ¿tá? Tenemos el software, el hardware y el human world, ¿tá? Que muchas veces no lo vemos, pero somos nosotros. Exacto. Entonces, está muy bien, Jackie, la pregunta, porque va para lo que es el soft skill, las competencias blandas. Entonces, hay que trabajar muy fuerte. Yo con mis clientes, mis dos clientes actuales, para que se den una idea, yo en septiembre viajé a España. Y lo primero que les dije cuando hubo un interés manifiesto es, yo los quiero conocer, yo quiero ir a verlos. Porque lo que no quiero es ser un proveedor tercerizado donde todo tu departamento de tráfico se esté quejando del servicio que doy y me use, de alguna manera, en el buen sentido, si se quiere, entiéndase la palabra, como chivo expiatorio. ¿Me explico? El culpable de todo. Claro, la culpa la tiene Trasalossi, la culpa la tienen los argentinos, los salvadoreños, los chilenos, los ecuatorianos, quien sea. No. Entonces, por eso vamos un paso bien atrás en el minuto cero de la implementación y hablo con ese jefe de tráfico, lo entiendo, conozco sus dolores, yo fui jefe de tráfico muchos años en Europa, entonces empiezo a entender a las personas, empiezo a tener empatía, dónde te está doliendo, qué problema tenés, empiezo a hablar con los operadores de tráfico de mi cliente y ahí empezamos a sentir expectativas. Entonces, es una forma, Jackie, de ir construyendo juntos cómo podemos resolver con nuestra propuesta de valor adaptada a los problemas que tiene el cliente. Pero no hay nada mejor que entenderlo primero los problemas y no ir con el guión y decir, este es mi guión, porque si no conozco tus problemas y no entiendo tus necesidades, va a pasar lo que acabo de comentar. ¿Tá? Quejas todo el tiempo, esto no sirve, hay que cambiar al proveedor. Entonces, bueno, y es un ida y vuelta, y es escuchar al cliente, y el SEO en primera persona estar metido en los chats. Es así. Yo hoy a la mañana, 6 de la mañana me desperté, y obviamente 5 horas de diferencia ya tenía información española. Entonces, es esa parte tecnológica fuerte y ese componente humano también al mismo nivel. Bien interesante el tema de la construcción. Vos hablabas construir modelos, capacitar, integrar, cómo medimos estos modelos y sobre todo cómo construimos un dashboard, una estructura de indicadores que nos van a decir que la decisión que hemos tomado es la correcta y que esta decisión, no, lo voy a decir al estilo latinoamericano, no es con el hígado, no echémosle la culpa al del acento argentino. Para ir cerrando este episodio que ha estado súper, voy a decir, interesante, que no hemos sentido el tiempo, pero por ahí te dejo esa pregunta, Ezequiel. A ver, nosotros con los datos lo que hacemos es, partimos de unos datos iniciales y lo que hacemos esos datos a nivel de la gestión, vamos construyendo dashboard, construyendo matrices diferentes de diferentes tipologías de KPI. Lo que hacemos es ponernos de acuerdo primero con nuestros clientes y atacar siempre los KPI duros, no esos KPI vanidosos que se dicen, ¿no? Lo que hacemos es ponernos de acuerdo, por eso siempre vamos a foja cero, al minuto 1. ¿Qué KPI es lo que queremos medir? Queremos que te ayudemos a medir, por ejemplo, un dato que el otro día lo sacamos en las reuniones semanales que tenemos con nuestros clientes. Hablamos de mucho indicador, pero también es importante tener reuniones semanales. Estábamos notando que teníamos desvíos porque había carreteras autorizadas y hay otras que son las autopistas europeas, que valen un montón de dinero. Pero si uno va por una carretera autorizada, va prácticamente paralelo, lo que hemos vivido en Europa, lo sabemos, tienen autopistas y paralelo tienen las carreteras, que no tiene peajes. Entonces nos empezamos a dar cuenta que se estaban disparando los costos de peajes. Bueno, inmediatamente corregimos, entonces ahora todo el equipo está permanentemente, además de monitorear, viendo si está yendo por una autopista o por una carretera secundaria. Bueno, eso se hizo a raíz de información. Los ferries, los famosos no-show, había muchos ferries que no nos presentábamos porque no nos daba tiempo. Había que hacer una pequeña gestión de avisar a la compañía de ferry para evitar el no-show. Bueno, listo. Con data, con información, la compañía nos dijo, miren que está habiendo bastantes penalizaciones por no-show. Bueno, activamos,
con info, con gestión, y ahora empezamos de una forma proactiva a avisar a la compañía cuando no estamos presentes. Es una construcción de ida y vuelta entre cliente y partner, permanentemente y dando un feedback todo el tiempo del cliente a nosotros y nosotros al cliente. Y entre ambos, hacer que por lo menos esos dos eslabones de esta cadena tan gigante sea robusta. Gracias, Ezequiel. Interesante todo este episodio, Ezequiel. La verdad hemos aprendido mucho sobre la importancia ya de implementando una torre de control, los beneficios que tiene la empresa, los riesgos que ya evita y por supuesto en la logística el tiempo El dinero. y el dinero y la productividad también, ¿verdad? Así que agradecemos la participación en este episodio. La verdad, como dijo Eduardo, ya nos comió el tiempo. Vamos a seguir invitándolo para que usted nos siga compartiendo sobre temas interesantes que se están desarrollando a nivel regional, en Europa, en el tema de la logística, porque el objetivo de este podcast es ir educando también a empresas, a estudiantes de logística, a emprendedores. Personas, emprendedores, a que nosotros siempre, hacemos hincapié a los emprendedores. No esperemos crecer y hacer las cosas bien, sino desde el inicio, por pequeños que seamos, ir implementando pequeños procesos para cuando vayamos creciendo, la evolución sea más rápida, se eviten costos, pérdidas, y bueno, el crecimiento también sea más constante. Sin duda, Jacqueline, y ahí, si me permiten, para despedirme, un dato no menor es, en nuestra propuesta lo que hemos logrado es un 15% de reducción de costos inmediatamente. Wow. Y un 30% en las incidencias. ¿Tá? Esto es un dato concreto y medido después de casi 6 meses de estar operando con grandes players, con grandes complejidades. Pero estos datos están en la mesa y son claros. Así que me sumo, bienvenido. La idea es traer esta propuesta, que si bien funciona en un entorno europeo, es completamente adaptable a la realidad y al dinamismo americano, sin duda. Gracias por la invitación. Gracias, Ezequiel. Ha sido un episodio que nos ha generado un gran valor y esperamos tenerte más adelante para ver qué se está moviendo en Europa, para ver cuáles son las nuevas metodologías de trabajo, porque hemos tenido un invitado con acento argentino, pero con mucha cultura de trabajo europeo. Así que muchas gracias, Ezequiel, desde Argentina y España. Un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo, Jacqueline y el equipo que ha estado detrás para que esto se haga posible. A vuestra disposición siempre. Gracias, Jackie. Un placer tenerte acá, Ezequiel. Esto siempre será un espacio para que nos vengas a educar en temas logísticos y también invitar a nuestros seguidores a que continúen con logística y transformación, ya que traemos muchos más invitados, más temas interesantes que vamos a aprender en cada uno de los episodios. Así es. Un abrazo, Ezequiel. Saludos, amigos y hermanos de la República de El Salvador. Gracias. Nos estamos viendo en Logística y Transformación cada semana. Saludos a todos. Un abrazo. Adiós. Adiós.